Hola, soy Marina Vidal Branchadey, escritora y narradora de historias que me encanta, entre otras cosas. Quiero compartir con vosotras y vosotros una interesante historia, cada cual decidirá si de ficción o no, que ha nacido a raíz de los últimos acontecimientos vividos y que aún estamos viviendo. Muchas veces utilizo el femenino, al igual que el masculino, para referirme al plural. Quiero agradecer a las personas y entidades que han investigado lo que aquí expongo antes que yo y lo han compartido. A Internet, esa gran puerta abierta al conocimiento, que me ha permitido contrastar los míos. También agradecer a mis canalizaciones que tanto han ayudado a que este libro sea lo que es. Y por supuesto a vosotras y vosotros por estar ahí. Gracias de corazón. Os pido que si os gusta me regaláis un like me regaléis. Y lo más importante, que lo compartáis para que llegue a cuantas más personas mejor. Gracias de nuevo. La corona y el rey, la evolución humana y las 7 razas raíz. Nuestro universo tiene de 16.000 a 20.000 millones de años. El planeta es joven, tiene unos 4.500 millones de años. Según la ONU, en toda la historia de la humanidad han vivido entre 100.000 y 115.000 millones de personas. En la actualidad viven 7.700 millones de personas. A mí particularmente me parece como poco un desperdicio que tanto espacio y tiempo se ha reducido a una sola raza, la humana. Ya no hablo de más universos, multiversos ni de universos paralelos, solo del universo que la historia actual reconoce. No lo veo lógico. Tampoco niego que eso sea así, solo abro mi mente a otras posibilidades. Aunque durante toda la historia de la humanidad, sobre todo en las edades más antiguas, se habla mucho de visitantes que venían de los cielos o de las estrellas, en la Edad Moderna ha habido cierta reticencia a admitir la existencia de seres extraterrenos comunicándose con nosotras, interactuando. ¿Cómo serían esos seres? Como estamos en un mundo dual, pues dentro de los extraterrenos también habrá de todo. No por vivir en otro planeta serán todos bondadosos ni todos maliciosos. Más que la diferencia de vivir en un planeta u otro, la divergencia la veo en la diversidad de densidades. Tal como la frecuencia vibratoria aumenta, la luz es más alta e imperan más los buenos sentimientos, la comprensión, el amor y el sentido de unidad. Todos los seres tenemos la oportunidad de subir de vibración. Es verdad que a veces no es tan fácil, pues solo hay que fijarnos que cuando estamos bajos de ánimo todo lo vemos negro y asimismo atraemos lo más oscuro. De aquí la famosa frase, me he levantado con el pie izquierdo o he tenido un mal día. Pero si somos conscientes de que cuanto más mala cara ponemos, peor nos van las cosas, tendremos en nuestra consciencia el estar así cuantas menos veces mejor. De ese modo atraeremos cosas más agradables a nuestra vida y los aprendizajes serán mucho más fáciles y efectivos. Muchas veces ha ocurrido que cuando las civilizaciones han adquirido un determinado nivel, tanto de consciencia como de tecnología, han desaparecido y vuelta a empezar de cero. ¿Por qué ocurre esto? En realidad puede que sean finitas y que acaben cuando su plan de vida llega a su fin. Que más que dejar de ser, se transformen en la humanidad siguiente, fusionándose con los nuevos seres venideros. O simplemente que no hayan desaparecido, sino que están en una unidad no perceptible para nuestra visión de tercera dimensión. En estos momentos, la humanidad está viviendo un gran cambio a nivel global, más bien diría yo una gran transformación. Y aunque la parte de la pérdida y el dolor de esta situación la sabemos todos, quiero creer que el haber estado, la mayoría, recluidos en nuestro hogar sin demasiadas distracciones, nos ha ayudado a reflexionar. Cada persona habrá sacado su aprendizaje,
el que más le convenía en ese momento. Pero en general, este retiro marcará un antes y un después en nuestra vida. Los animales sanos y felices por las carreteras y ciudades, la capa de ozono recuperándose, los índices de contaminación bajando, en fin, la naturaleza nos demuestra cuán agradecida es. Estoy segura que este aprendizaje nos ha ayudado a ser mejores personas, más conscientes, y con ello tenemos la oportunidad de dar un paso gigantesco en cuanto a evolución. Esta vez subimos a quinta dimensión de conciencia, que es el cielo en la tierra. Solo hay que creerlo y como creer es crear, pues ya está, hecho. Bueno, también podemos colaborar para que así sea. Por ejemplo, dando más importancia a lo positivo que a lo negativo. Pues como atraemos lo que pensamos y aún más lo que verbalizamos, pues nos conviene pensar, hablar y actuar en positivo. Otra cosa que estaría bien, según mi modo de pensar, que no es mejor ni peor que el tuyo, sería que cada persona reflexionara cómo puede cuidarse más a sí misma y al planeta. Y tal vez preguntarnos cómo podemos contribuir a que nuestro entorno esté más limpio y sea más amoroso. En realidad, todo parte de uno mismo. Si cada persona ponemos nuestro granito de arena, seguro que nuestra evolución será notoria. Que así sea. Bueno, cierro paréntesis. Ahora un poco de historia para ubicarnos. El origen de la vida según Darwin. Charles Robert Darwin nació el 12 de febrero de 1809 en Londres. Vivió durante 73 años, naturista inglés, científico influyente y el primero en compartir la idea de la evolución biológica a través de la selección natural, argumentada en su obra El origen de las especies. La teoría de la evolución fue aceptada por la comunidad científica y por los coetáneos de Darwin en su mayoría. Aunque su teoría de la evolución mediante selección natural tardó un poco más en ser aceptada, en la actualidad establece la base de la síntesis evolutiva moderna y los descubrimientos científicos de Darwin aún siguen siendo el eje troncal de la biología como ciencia. Como reconocimiento a la excepcionalidad de sus trabajos, fue uno de los 5 personajes del siglo XIX no pertenecientes a la realeza del Reino Unido honrado con funerales de Estado, siendo sepultado en la abadía de Westminster, junto a Isaac Newton. Teoría de la evolución de Darwin. Hace aproximadamente 4.000 millones de años éramos un ser microscópico bajo el agua, denominado LUCA, acrónimo de Last Universal Common Ancestor, el último antepasado común, por los científicos. Era el antepasado de todos los animales, plantas y bacterias que existen y hasta llegar a los homínidos pasamos una larga transformación. Químicos simples que produjeron aminoácidos que se convirtieron en las proteínas necesarias para crear plantas y animales en un entorno propicio que se supone que era el agua. Unos defienden que en la gran oscuridad del centro del océano y otros en una charca de la superficie, recibiendo los rayos del sol y llamada sopa primordial. Igual fueron las dos. Lógico es, pues, esta evolución, porque nuestra vida personal también lo es, y también se origina en el agua. Se inicia con la unión de un óvulo y un espermatozoide. De esta unión nace un cigoto que, rodeado de líquido amniótico, se asienta en el útero materno, el cual le proporciona el sustento y el amor necesario para que surja una nueva vida en un periodo determinado de tiempo y en un entorno líquido. Volviendo a Luca, no es un único ser, es uno de los organismos unicelulares
que comenzaron a dividirse y a partir de ahí evolucionaron durante miles de millones de años, hasta dar origen a los seres vivos que vemos hoy. Todos los seres vivos compartimos un mismo código genético, así que de alguna manera todos tenemos algo de Luca. Vamos a ver a vista de pájaro y sin entrar en detalles esa evolución. Hace 417 millones de años, Luca ya sería un pez evolucionado. A continuación, hace 340 millones de años, encontraremos nuestro siguiente antepasado. Se parece a un tritón y es el ancestro de todos los anfibios modernos, ranas y tritones y del resto de vertebrados terrestres. Dentro de la mitología ancestral, Tritón es un dios griego del mar, hijo de Poseidón y Anfítrite, dios y diosa del mar respectivamente. Tritón vivía con sus padres en un palacio dorado en el fondo del mar. Anfítrite era una nerea, ser acuático femenino, y Poseidón, creador de la Atlántida, entre otras cosas. Más tarde, a Tritón a menudo se lo representaba con una caracola que soplaba como una trompeta. También se representa a Tritón con la parte superior del cuerpo de un humano y la parte inferior de un pez. Posteriormente, en la antigua Libia, también es una figura mítica que ayudó con las nereas a los argonautas, marineros en busca del vellocinio de oro. Una vez visto el principio de la evolución, parece lógico que si nuestro origen es marino, hasta convertirnos en terrestres, pasáramos por la transición de la conjunción de las dos especies, en seres mitad humanos, mitad peces. Cuenta la leyenda que en época sumeria habitó un homínido casi sin pelo y acuático, un ser mitológico, mitad pez, mitad humano, llamado Oanes, que salió del mar para interactuar con los humanos de la época y transmitirles sus conocimientos más elevados, y por tanto de gran ayuda para la población. Se dice que pasaba el día con ellos y luego al anochecer volvía al agua. Puestos a fantasear, o no, podían ser seres que en algún momento tuvieron la potestad de gozar de piernas humanas o cola de pez, indistintamente. Y para seguir fantaseando, pensar que de algunas aptitudes más elevadas que los humanos de la época. Como vemos, volvemos a ser homínidos que viven dentro del mar Volvemos a ver a homínidos que viven dentro del mar y en ocasiones ayudan a los humanos terrestres. La teoría del simio acuático se refiere a la posibilidad de que hubiera podido existir un homínido semiacuático en la costa africana con la alternancia de periodos en tierra y periodos en el agua, según las necesidades del momento. Al no haber datos científicos claros, en la actualidad es solo una leyenda. Cuando llegaron los reptiles, volvemos a Darwin, una rama de ellos fueron los dinosaurios y otra los pequeños mamíferos. Al mismo tiempo, una descendencia de los dinosaurios fueron las aves. Un equipo de científicos ha descubierto los restos fósiles de un pequeño animal de hace 160 millones de años, que ha sido identificado como el mamífero placentario más antiguo que se conoce. Es el Juramia sinensis o musaraña. Fue descubierto en China por los científicos del Museo Carnegie de la Historia Natural de Pittsburgh, Estados Unidos, y su descubrimiento supone todo un hito en la historia biológica de los mamíferos. El Juramia es el mamífero placentario o euterio más antiguo que se conoce. Pertenece al período Jurásico. Estos mamíferos, entre los que se encuentran los humanos, se caracterizan porque son retenidos en el útero materno durante la gestación y son alimentados a través de una placenta.
Actualmente los placentarios suponen el 90% del total de mamíferos. El resto de esta familia son marsupiales y ovíparos. Hace 25 millones de años, en la escala del tiempo, encontraremos a un antepasado nuestro similar a un simio, aunque no lo es, porque tiene cola. Hoy en día lo llamaríamos mono, pero no está emparentado con los actuales monos ni con nosotros. No podría reproducirse con nosotros ni con los monos modernos. Luego, 22 millones de años atrás en la escala del tiempo, encontraremos a un antepasado nuestro similar a un simio, aunque no lo es, porque tiene cola. Hoy día lo llamaríamos mono, pero no está emparentado con los actuales monos ni con nosotros. No podría reproducirse con nosotros ni con los monos modernos. Luego, 22 millones de años atrás, encontraríamos al procónsul, un primate sin cola que dio lugar a los primeros primates que anduvieron bípedos y que a su vez fueron los ancestros de los actuales humanos. No venimos del mono directamente, somos primos. El ADN humano actual y del mono tienen una semejanza del 97%. Hace 6 millones de años encontramos los simios y tendrán un aspecto similar a los chimpancés, pero no lo son. Son los ancestros que compartimos con los chimpancés. Son demasiado distintos de nosotros y de los chimpancés para poder procrear. Evolución humana. Australopithecus, Homo habilis, Homo erectus, Homo neanderthalis y Homo sapiens. Según los científicos, se cree que en realidad el más antiguo antepasado común de los seres humanos y los chimpancés vivió hace más de 4.400 millones de años. Lo llamaron Ardi. Ardipithecus ramidus, un homínido primate bípedo extinto en la actualidad que comparte muchas características con ambos primates. Mediante el análisis de huesos del cráneo, dientes, pelvis, manos y pies hallados hace 17 años en sedimentos del noreste de Etiopía, los científicos determinaron que Ardi fue una mujer que pesaba unos 50 kilos y medía 1,20. En 1974, un grupo de paleontólogos descubrió en Etiopía, África Oriental, los fósiles de una humanoide, la Australopithecus anamnesis, de 3.200 millones de años de antigüedad, que caminaba erguida y se comunicaba por señas. Vivió en un ambiente forestal más abierto que el de sus supuestos antepasados, los Ardipithecus ramidus. Dicen que cuando se hizo el descubrimiento, en la radio sonaba Lucy in the Sky with Diamonds, el éxito de los Beatles, así que el paleontólogo Donald Johanson llamó Lucy al grupo de huesos que, según indicaban las primeras investigaciones, pertenecían a una sola persona. Tras ese descubrimiento se han encontrado más de 250 fósiles de al menos 17 individuos en la misma región. Australopithecus africanus. A esta especie pertenece el niño de Taung, un cráneo infantil hallado en Taung, Sudáfrica, en 1924. Vivió hace aproximadamente 2.500 millones de años. Homo habilis. Esta especie, considerada ya del género Homo, vivió entre 2.300 y 1.800 millones de años. Tenía ya desarrollada el área del lenguaje, la socialización y el sistema termorregulador. Estuvo asociado a cambios climáticos que provocaron su transformación en Homo erectus. El Homo erectus vivió aproximadamente entre 1.900 y 1.600 millones de años. Y fue la primera especie que se estableció fuera de África. Con la aparición del fuego y su control, se pudieron adaptar a los ambientes más fríos y no limitarse solo a los cálidos. Con el fuego pudieron ahuyentar a los predadores nocturnos, dando calor y luz
las a veces insondables cuevas. El Homo sapiens, también llamado en alguna época Cromañón o arcaico, que precedió al Homo sapiens sapiens, vivió en África hace 400.000 años. No obstante, por otro lado, el Homo sapiens neanderthalis, especie propia de Europa, Próximo Oriente y Asia, vivió paralelo por periodos glaciales al Homo sapiens arcaico, hace 120.000 años hasta su extinción hace unos 35.000 años. El tamaño craneal era un gran tamaño, más incluso que el nuestro, cosa que no deja de sorprender. El hombre de Neandertal fue el primero en enterrar a sus muertos. En cuanto a la relación entre el hombre de Cromañón y el Neandertal, podemos decir que durante el inicio del Paleolítico Superior encontramos en Europa la coexistencia de estas dos especies de Homo. Los neandertales llevaban mucho tiempo en el continente y poco a poco se vieron obligados a ir bajando de latitud por el cambio de clima, desapareciendo la especie alrededor de 29.000 a 27.000 años antes de Cristo, en la península ibérica. Los neandertales abandonaron poco a poco los territorios de Europa y los cromañones, originarios de África, ocuparon los lugares de Europa que ellos iban dejando. A veces y otras entraban en contacto las dos poblaciones. Hoy en día se estudia la posibilidad de que se cruzaran las dos especies. En principio no parecía probable, por cuestiones genéticas, aunque no se ha tirado la toalla todavía, pues el ADN del Homo sapiens sapiens, es decir, de la raza actual, tiene genes neandertales, aunque fue una especie que teóricamente desapareció antes de nuestra era. Si las dos razas juntas podían procrear, tenían más similitudes que diferencias. Homo sapiens sapiens. Hace 100.000 años aparecieron en África nuestros antepasados más directos y luego nos expandimos por todo el planeta. Recordemos que el planeta Tierra tiene unos 4.500 millones de años. El origen de la vida comenzó hace alrededor de 4.000 millones de años, aunque este viaje que ahora empieza respecto a las fechas, existen muchas opiniones. Voy a contaros una visión un poco diferente u otro aspecto de la evolución de la humanidad en este viaje por el planeta Tierra. Las 7 razas raíces. Una raza raíz es un desarrollo evolutivo de la humanidad en un periodo de tiempo. Pensemos que al hablar en estos términos nos referimos a una amplia gama de humanos con muchas características, sentires, en un territorio muy amplio y diverso durante miles de años, en los cuales esa raza tiene el periodo de nacimiento, la edad de oro o madurez, la de declive y la de desaparición o transformación. De ahí lo arriesgado de generalizar. Ahora mismo, si un viajero en el tiempo visitara diferentes zonas de nuestro planeta, se encontraría con individuos muy distintos en el centro de París, en el desierto del Sáhara, en las Islas Marquesas o en el Tíbet. Pero todas estas personas, a pesar de sus diferencias, tendrían algo en común. Podrían reproducirse entre sí, porque son coetáneas en el planeta Tierra y pertenecen a la misma raza raíz, entre otras cosas. Aunque esta clasificación no es la que relata la ciencia convencional, no la contradice, es más, la complementa. Y creo conveniente relatarla para daros un apunte de una teoría referida por muchos estudiosos desde hace muchos años. Una de las primeras personas que hizo una clasificación de las 7 razas raíces fue Madame Blavatsky. Elena Blavatsky
nació en Rusia en 1831 y murió en Inglaterra en 1891. Fue una gran escritora, estudiosa del alma humana e iniciadora de la teosofía moderna. Su madre, novelista, descendía de los príncipes Dolgoruki y su padre, Van, coronel del ejército ruso, pertenecía a una familia noble de origen alemán. Por parte materna era la nieta de la princesa Elena Dolgorukov, botánica y escritora. Después de la prematura muerte de su madre, cuando ella tenía 12 años, Elena creció bajo los cuidados de sus abuelas en Saratov, importante ciudad rusa donde su abuelo ejercía como gobernador. Blavatsky, desde niña, ya demostró una exquisita sensibilidad, un gran valor y una voluntad férrea. También mostró talento como pianista y, según testimonios de algunos contemporáneos suyos, estaba dotada de ciertos poderes psíquicos, mostrando interés en el esoterismo y la magia. Le encantaba leer algunas obras de la biblioteca personal de su bisabuelo, que había sido iniciado en la masonería a finales del siglo XVIII. A los 17 años, en 1848, Elena se casó con el vicegobernador de la provincia de Ereván, Nikifor Blavatsky. La joven aceptó el matrimonio para poder independizarse de su familia, pero después de 3 meses de unión y, según ella, de no haber consumado el matrimonio, Elena huyó a caballo cruzando las montañas hasta llegar a casa de su abuelo en Tiflis, donde partió poco después para conseguir sus sueños y conquistar el conocimiento. Hizo mucho trabajo de campo y realizó largos e inusuales viajes iniciáticos, con muchos obstáculos, pero también con grandes logros y satisfacciones. Intentemos imaginar Rusia, principios de 1800. Una mujer viajando por lugares poco comunes, hablando claramente de espiritualidad, de temas considerados esotéricos y llamando a puertas cerradas con 7 llaves. Se necesita ser muy valiente y tener mucha sed de conocimiento para realizar tales proezas. Así, Elena Blavatsky viajó a Grecia, Turquía y Egipto, entre otros países, donde conoció a grandes sabios que compartieron su conocimiento del alma humana, de civilizaciones ancestrales y de un mundo desconocido para la mayoría de los mortales. Tras muchos intentos infructuosos, viajó por fin al Tíbet, lugar en aquel tiempo muy poco accesible para los occidentales, donde fue recibida e iniciada por los sabios maestros que allí vivían, en las técnicas y conocimientos ancestrales que tan celosamente guardaban. Las enseñanzas de estos Mahatmas eran duras y estrictas. Tenían un lenguaje seco y contundente. Hacían que los aspirantes a iniciados pasaran duras pruebas en un laborioso aprendizaje. En 1875 empezó a escribir Isis sin velo, concluida en 1877. Siguieron después sus obras mayores, La doctrina secreta y La voz del silencio. Falleció a los 60 años en su casa de Londres. Viaje de la luz a la materia. Os voy a contar una historia. Si os parece, cerrad los ojos y dejaros arrullar por mi voz. Estamos en el cielo, tranquilas, apacibles, somos almas, dotadas de una gran determinación interna, y todas juntas formamos la divinidad, la totalidad que todo la abarca, aunque a la vez todas somos sustancias individuales, somos mónadas. Si tuviera que decir cómo es el cielo, de explicar lo inexplicable, diría que es un enorme mar de paz y calma absoluta, allí o aquí, porque estamos allí al mismo tiempo. Reina un silencio total. Es el vacío más grande y a la vez la totalidad más absoluta.
Cuando lo visualizo, el sentimiento es de amor, un amor tan grande que una vez lo sientes, quieres volver a sentirlo una y otra vez, aunque sea solo un poquito. Degustar una muestra de su grandeza, recordar y sentir nuestra otra casa. Cuando decidimos separarnos del todo, de la unidad, para experimentar una realidad diferente y evolucionar en la materia, viajamos al planeta Tierra, donde existe la dualidad y 7 dimensiones diferentes. En este viaje hay un cambio de vibración muy grande, pues pasamos de ser unidad, luz de una frecuencia vibratoria altísima al otro extremo, a la materia, que es una vibración más densa, a la dualidad, al enfrentamiento hasta con nosotras mismas, pues así es esta condición dual. Ningún estado es mejor ni peor, solo diferente, y en momentos duros intento recordar que esta es una realidad por mí libremente elegida. Esa alma viajera, al separarse del todo, se divide en dos. Es lo que llamamos llamas gemelas. Empieza la dualidad. Además de dividirnos, nos vamos densificando poco a poco. Tal como vamos bajando de frecuencia, pasamos por diferentes dimensiones. Así, imaginando que estamos en la 11ª, pasamos por la 10ª, 9ª, 8ª, 7ª, 6ª, 5ª, 4ª, hasta llegar a la 3ª dimensión de la materia. Al entrar en la materia en el momento de la concepción, a medida que se densifica nuestro cuerpo físico, vamos perdiendo la memoria de lo que fuimos y aún somos, de nuestra divinidad. Esta es la primera transformación, el paso de luz a materia, de la unidad a la dualidad, del amor al dolor, de la sabiduría más absoluta al olvido de nuestros conocimientos ancestrales. Cuando nacemos aún recordamos muchas cosas, pero luego al crecer la antena que tenemos con nuestra divinidad se densifica, desconectándonos de nuestro interior, donde reside nuestra divinidad, y nos dejamos llevar por los estímulos e información del exterior, creyendo que esa persona a la que llamamos yo somos nosotros, seres humanos con alma. En realidad, según mi saber y con el mayor respeto hacia el tuyo, somos almas revestidas de un cuerpo físico. Este cuerpo físico es nada más y nada menos que el vehículo para que nuestra alma tenga un cuerpo tangible para poder vivir en este mundo de materia. Al mismo tiempo, este cuerpo físico está rodeado de otros cuerpos más sutiles que lo integran en ese ser de luz que somos. Y en la luz total. Cuando esta vida en materia se acabe, el cuerpo físico se quedará aquí y nuestra alma volverá a la luz. Al igual que en el viaje de venida el cuerpo de luz se va densificando a medida que desciende, en el viaje de vuelta, poco a poco va dejando peso, tornándose más liviano cada vez, hasta volver a ser luz de muy alta vibración y llegar al punto de partida con la expansión realizada. La raza raíz 2. La historia de la creación en el planeta Tierra, según la teoría de la raza raíz, comenzó hace muchos miles de millones de años y todavía está desarrollándose. Hay que tener en cuenta que en aquellas existencias la noción del tiempo no se entendía como en la actualidad. Por lo tanto, no voy a hablar de tiempos de comienzo hasta que no lleguemos a la 5ª raza, la Aria, que es la que estamos viviendo en este momento. Al igual que cada alma en su viaje a la materia se va densificando, así le ocurre a la humanidad con cada raza raíz. Y cuando se llega al punto de más denso de la materia, que estaría en el fondo de la circunferencia, a las 18:30, si de un clásico reloj se tratara,
comenzaría el ascenso, la vuelta a casa. Viaje que durará miles de años y esperemos que disfrutemos de una época cada vez de más alta vibración, hasta dar nuestro viaje por terminado. Imaginemos una circunferencia dividida en 7 tramos. Cada tramo es una raza raíz. Por lo tanto, la circunferencia se compone de 7 razas raíz con 7 subrazas, y cada una de ellas con su nacimiento, madurez o edad de oro, declive y desaparición, y o fusión con la siguiente raza raíz. Algunos estudiosos, entre los que me encuentro, describimos un arco de involución espiritual seguida por un retorno evolutivo a un estado de unión con la totalidad. Al iniciar el viaje a la materia, como en la totalidad somos luz, comenzamos por probar una frecuencia vibratoria muy parecida a nosotros, la etérica o protoplasmática, y esta será la primera raza raíz, que comienza hace eones de años. Seres muy livianos y de gran tamaño son los pioneros de la entrada del alma en la materia. Era una humanidad muy sutil, muy cercana a la vibración de la luz, invisible para el ojo humano actual, pero visible para el tercer ojo, que ellos tenían activado. Eran seres extraordinarios, pacíficos. Su reproducción era asexual, celular por bipartición. Vivieron en una isla sagrada que todavía existe en cuarta dimensión, Avalon. Cada individuo era un maestro de la sabiduría. Eran totalmente pacíficos y con gran espiritualidad. Cuando se aproximaba el final de esta raza, fueron llegando seres de la siguiente raza, un poco más densos, así que los cuerpos de la primera raza raíz, poco a poco, se fueron densificando, mezclándose con ellos para contribuir a esta nueva raza. La segunda raza raíz, la hiperbórea, más allá del viento norte. Tenían el cuerpo físico un poco menos liviano que la anterior raza, con aspecto más gelatinoso, gigantes de luz. Pueblo bendecido que no conocía las aflicciones humanas. Ocupaban todo el Polo Norte, la tierra del sol eterno con clima tropical. Se cuenta que el dios Apolo pasaba allí los inviernos. Tenían la forma física más formada y fueron apareciendo las diferencias de género. Se situaron en las regiones ártica y nórdica. Fueron destruidos por fuertes huracanes. En estas dos primeras razas se establece una cadena de ADN. Fueron culturas muy avanzadas. Comienza la dualidad. Los seres humanos van perdiendo conciencia. El cuerpo humano no puede ser regenerado a partir de cierto tiempo y muere. Esto lleva a la necesidad de reencarnar de una raza raíz a otra, en lugar de acabar de dar la vuelta completa al círculo en un solo cuerpo, en una sola vida. La tercera y cuarta raza raíz completaron la segunda y tercera cadena de ADN, pero no la cuarta. Tenían que esperar a que la quinta raza raíz completara la cuarta cadena de ADN y pudieran ascender a cuarta dimensión. Que así sea. Continuará.